Amigos de Disección, el día de hoy me encuentro aquí en Disección Teatral. Me acompaña la directora Lorena Maza y vamos a hablar de una puesta en escena cruda, fuerte, que tiene muchos recovecos en los seres humanos, sobre todo por los temas que aborda. El eterno verano de la guerra. Ya la simple palabra de la guerra nos hace erizar los cabellos, pero no nada más la guerra que se da en el mundo entre naciones, entre individuos, sino también la guerra interna que libramos todos los días con nosotros mismos y nuestros demonios. Bienvenida, bienvenida Lorena aquí a Disección. Un placer tenerte el día de hoy conmigo aquí para presentar el eterno verano de la guerra. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en el programa. Me da mucho gusto estar aquí. Bienvenida y es un placer para mí que le compartamos al público de qué va, qué vamos a ver, qué vamos a sentir, qué nos van a presentar, con qué nos van a hacer vibrar en el eterno verano de la guerra, que como lo mencioné, la simple palabra guerra hace, y más ahorita que estamos en un contexto mundial bastante atroz, ponernos los cabellos de punta, pero ¿qué vamos a ver en esta puesta en escena? El título tiene ya una sugerencia importante, lo eterno y la guerra, ¿no? Es decir, que si bien sí hay una guerra concreta a la cual se menciona en la obra, más bien es una metáfora, se refiere a estas guerras internas de cada uno con nuestra propia sombra, con nuestra propia oscuridad y también dentro de la familia, dentro de la sociedad y los demonios dentro de un país también, ¿no? Si bien uno de los personajes, ya que el autor está de alguna manera exorcizando sus propios demonios de infancia, de juventud, cuando vivió en Tijuana en los años 80, eh, donde uno de estos personajes, muchos personajes en esta situación fronteriza, mexicanos, se enlistan en las guerras estadounidenses para obtener la ciudadanía y son parte de estas guerras absurdas, la mayoría, ¿no? Y resulta que siempre hay una guerra constantemente. Si no es Corea, es Vietnam, si no es la primera, la segunda, si no es Irak, perdón, Afganistán, ahora Ucrania, en fin, siempre hay una guerra. Y Sí. según el autor, la mayoría de las guerras estallan en verano, que me pareció curioso cuando yo hablé con él, le pregunté por qué el verano. Y bueno, es interesante lo que pasa con estos personajes que se enlistan en la guerra y que sufren algún daño físico, también neurológico, que regresan a México y no encuentran un lugar, no encuentran su sitio en la sociedad. Y Ujú. tampoco en Estados Unidos, pero aún peor en México, ¿no? Pero bueno, este es solo un detalle, una de las subtramas, porque en realidad de lo que se trata, como hemos dicho, es de estas guerras interiores, ¿no? Que además también son constantes y las problemáticas sociales de las cuales habla la obra también tienen este eterno devenir. Esta obra fue escrita en el 2011 y resulta muchísimo más vigente ahora, ¿no? Así O es. sigue siendo vigente porque estas problemáticas persisten, subsisten, se continúan porque pues es la condición humana. De alguna Exacto. manera seguimos batallando con esta oscuridad y también como sociedad lo seguimos tolerando. Así Para es. mí el hecho de hablar de la frontera, de estos límites entre estos umbrales, entre el bien y el mal, este umbral, para mí la obra sucede en el Chicago Club, que es un antro en la frontera, para mí es una suerte de portal, de umbral hacia el Así es. submundo de la condición humana, ¿no? Y sí, trata de estos temas, de las fracturas en la familia, eh, de la ausencia del padre, que en México resulta ser tremendo, como en muchos otros países. Hay un 45% de ausencia paterna en las familias mexicanas y pues eso trae una serie de problemáticas, ¿no? O la violencia intrafamiliar,
el machismo, los tabús absurdos que persisten. Entonces, tenemos aquí una suerte de círculos concéntricos donde el primer núcleo de guerra es en la familia. Y Ujú. después llegamos al antro, donde también están estas situaciones tremendas que suceden en el subterráneo del antro, como es la trata, la prostitución, el abuso a los migrantes, la trata de personas en general, ¿no? Entonces, bueno, es una obra que sí es devastadora, Sí. pero también muy conmovedora, ¿no? Tiene Ujú. estos registros constantes, es muy íntima y también muy política, y es ciertamente inquietante verla. Sin embargo, el autor logra algo muy interesante con su texto. Es un texto muy depurado, es un texto muy simbólico, poético, que nos invita también, a mí me sugirió una puesta en escena con una poética muy alejada del realismo. No estamos hablando de una situación específica, concreta, coloquial, realista, digamos, ¿no? Ujú. Es muy simbólica, entonces la poética que se usa es de una gran depuración, de una gran síntesis en escena, y yo creo que eso nos ayuda a volver a ver estas situaciones con nuevos ojos, y de alguna manera, al volver a ver, volvemos a sentir, volvemos a pensar, a discutir por qué estamos viviendo esto una y otra vez. Y eso es para mí lo valioso de este texto, que en lugar de rechazarlo, alejarnos porque es sumamente concreto, pedestre, resulta muy interesante, ¿no? Y el hecho de que se aleja un poco de lo realista, creo que ayuda a poder verlo y poder reflexionar y quizás salir un poco de este estado de entumecimiento ante la violencia o de normalización Claro, que ya claro. vimos ante estos temas, ¿no? Pero sí, Antes, sí, antes nos escandalizaba y decía, hacíamos y todo. Ahora ya es, o sea, ya es, sí. O sea, la indiferencia, la falta de dolor, o sea, ya es, de verdad es, me asombra. Que yo diría, no, en otras épocas la gente lo tomaría de manera sentimental y de manera de accionar diferente. Ahorita ya es, otro más, otro más, otro más. Y eso también, o sea, volvernos tan indolentes y tan indiferentes a todas estas cuestiones de violencia, de guerra, pero como lo dices, tanto interna, o sea, ver la guerra que tiene el otro consigo mismo y ver la guerra que se desata en nuestro propio país, ¿no? Y bueno, en otros continentes. Pero es muy triste ver cómo nos estamos deshumanizando. así es, así es. Y esta obra tiene todos esos registros, incluido el de la humanidad. Pasan cosas atroces, sin embargo, los personajes tienen un gran arco dramático y todos terminan en el lado opuesto del que comienzan. Es muy interesante, todos encuentran un resquicio de humanidad y lo accionan para poder sobrevivir esta situación que se vive en el Chicago Club. Y eso es lo maravilloso y conmovedor de este texto. A mí me pasa, y espero que al público también, que lejos de juzgar a los personajes, de repente nos sentimos identificados y de Ujú. repente sentimos, por un lado, ese vértigo ante las situaciones tremendas y por otro lado, esa chispa de humanidad que nos sigue rescatando para poder darnos cuenta que no queremos vivir así, que no debemos vivir así, ¿no? Y por eso resulta conmovedor. La vuelta de tuerca de todas las situaciones dramáticas es algo muy interesante en este texto y es bastante sorpresivo, ¿no? Si bien sí te provoca un hueco en la panza, también de alguna manera tenemos ahí una luz al final que nos recuerda quiénes somos y nos Ujú. recuerda que no queremos esto, ¿no? Yo No, y espero que el público lo algo que a mí sienta. me impresiona y que me da un poquito de esperanza dentro de todo esto es lo que aborda.
que al final aborda el amor como el único ingrediente capaz de eliminar el caos de la vida de las personas. Qué frase tan fuerte, o sea, el amor como único ingrediente. Y a veces se nos olvida que existe el amor y lo dejamos Claro. y nos gana la violencia y nos gana la ambición y nos gana la guerra y nos gana todo lo negativo Y cuando la nos gana el solución... miedo, y nos gana Claro, el miedo, claro. ¿no? El miedo es un gran tema en esta obra y es una emoción, un sentimiento muy complejo, muy interesante. Para mí el miedo es lo contrario al amor, justamente. Ujú. El miedo a lo otro, a lo diferente, a lo desconocido, a otro color de piel, a otra religión, a otro idioma. Ese miedo nos provoca violencia y el miedo provoca y produce violencia. Y si no lo reconocemos, pues peor tantito, ¿no? Y es un ingrediente importante en la obra, el amor, como mencionas, como esto que nos rescata y el miedo que nos aleja de nuestra humanidad. Y sí, sí, es conmovedor ver a estos personajes debatirse en esa oscuridad, en esa inmundicia, digamos, de lo más oscuro, ¿no? Y cómo cada uno va encontrando la manera de salir de ahí, aunque siempre hay víctimas. Y aquí Ujú. hay tres víctimas, que son los tres jóvenes de la obra, ante las acciones de los adultos, ¿no? El joven migrante, el joven periodista que llega a hacer un reportaje sobre lo que sucede allá adentro y resulta que es víctima el mismo de trata, y el joven hijo del dueño, el gran patrón, padrote de este lugar, que se enlista en la guerra y regresa con un daño severo neurológico. Entonces, en este lugar se pierde el control sobre el cuerpo, se pierde la identidad, se pierde hasta la vida, Ujú. ¿no? Sin embargo, todo da la vuelta en un eterno devenir también, ¿no? A mí me recuerda esta imagen de la serpiente que se come la cola, el uroboros, ¿no? Ujú. Cómo volvemos y volvemos y volvemos a estas situaciones constantemente y no salimos de ahí. Hay una sensación también de vértigo por eso. Parece que estamos atrapados en un lugar sin salida hasta que alguien abre una puerta, una ventana y dice, ¿qué es eso que está ahí? Es el sol, es la luz. Vamos, vamos Ujú. hacia allá, ¿no? No quiero revelar muchas cosas de No, la no, trama para no ser pero creo que spoilers, con pero lo que nos acabas de compartir es conciso, es contundente, sobre todo esta vertiente que nos manejas de diversas emociones, pensamientos, situaciones, que va, como tú dices, del miedo, del caos, al amor, al cambio, a esas vueltas de tuerca que, pues, de una manera van a apaciguar a los protagonistas con todo y sus tragedias. El eterno verano de la guerra. ¿Nos puedes compartir la temporada, dónde van a presentarse, sus redes sociales y todo para que la gente entre, compre boletos y vaya a verlos y apoyar como siempre al teatro independiente? claro que sí. Mira, estamos en un teatro fantástico, estupendo, que no mucha gente conoce, que es el Teatro Salvador Novo, dentro de la Escuela de Teatro, la Escuela Nacional de Arte Teatral, en el Centro Nacional de las Artes. Es un estupendo teatro precioso y es una buena oportunidad para conocerlo. Además, después de la pandemia, este encuentro presencial, esta comunión público puesta en escena, realmente se disfruta todavía más, yo creo, para nosotros. Ha sido un absoluto gozo volver a hacer teatro y tener público. Las funciones son de jueves a domingo, jueves, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Vamos a estar hasta el 17, se está colando un gatito por aquí, hasta el 17 de abril. Y fíjate que no tengo aquí a la mano las redes sociales, déjame ver, perdón. Aquí las estoy viendo, déjame ver. Bueno, Calipso Producciones Ujú. es quien está posteando la mayor parte de las cuestiones de puesta en escena y también los actores. Debo de mencionar al gran equipo que tenemos. Por Tenemos favor. a dos de los más grandes actores teatrales de México, que son Álvaro Guerrero y Laura Almela.
grandes actores. Hay muchos actores universitarios aquí. Tenemos a Tamara Mazarraza, Elías Toscano, Hamlet Ramírez, Víctor Oliveira, David Montalvo, y con la escenografía de Jesús Hernández y vestuario de Yerildi Bosch, música, banda sonora más bien de Miguel Hernández. Es un gran equipo. Esta obra se nos quedó rezagada también de pandemia, ha cambiado de teatro, de elenco, hasta que por fin se conjuntó, pero creo que en las mejores condiciones, con el mejor equipo posible. Y vengan a apoyar el teatro y el teatro mexicano, escrita por Hugo Hinojosa, gran dramaturgo. Para mí esta es su mejor pieza. Es una obra espléndida que de verdad no tiene desperdicio. Es una obra muy trabajada, muy depurada. No hay una coma, un punto de más o de menos. Es un texto muy disfrutable y sí, es fuerte, es densa, pero también muy esperanzadora finalmente, ¿no? Y a pesar de todas estas tramas, que también más allá de las tramas más sociales, podemos hablar pues de lo más íntimo, de los amores fallidos, de las traiciones, de los secretos, de las pasiones y bajas pasiones. Algo que me impresiona mucho de las víctimas vueltas victimarios, ¿no? Ujú. Otra vez las vueltas de tuerca, de la doble moral de la sociedad también, de estas transgresiones, también del cambio de identidad, cambio de sexo. En fin, tiene muchas aristas, muchos temas, y en estos círculos concéntricos que nos abarcan a todos. Y Ujú. sin embargo, por muy tremendo que sea el personaje, nos identificamos por su humanidad. ¿Por qué el gran villano nos produce compasión? Porque allí estamos todos también. Nos separan líneas de repente muy frágiles, ¿no? Bueno, ya volví a la obra, pero bueno. No, está perfecto porque que este, luego queremos ocultar lo que nosotros también traemos. Entonces, es una ah, manera maravillosa de sobre las tablas que nos señale a nosotros también y nos digan, y mira, por eso nos incomoda este texto, porque ahí ujú, estamos todos de alguna manera. O por eso nos incomoda por nuestro silencio ante tales situaciones también, sí, ¿no? sí, está. Y además ahorita, Lorena, está tremenda la falta de empatía, la indiferencia, la indolencia, la deshumanización. Ay, no, dices, es que no puede ser posible. Venimos de una pandemia, el mundo está en guerra, la economía, y la gente, lejos de mejorar y de ser más humano, más con la empatía, con la comprensión, ¿no? ¿No? La violencia, el fregar al otro, el ver cómo te pisoteo. No, caray, no. Has dicho dos veces una palabra que para mí es interesante, que es la indolencia, ¿no? Pues esto nos los pone enfrente, ¿no? Sí. Y también, yo lo he dicho en alguna entrevista, la zozobra en la que vivimos ahora, a mí me pasa con frecuencia este sentimiento de zozobra, de deriva, De de intranquilidad, claro. intranquilidad, y sobre todo el preguntarme, ¿qué hago yo? ¿Dónde estoy yo frente a esto? ¿Qué puedo decir yo frente a esto? ¿Qué puedo aportar frente a esto? ¿No? Y pues una manera es verlo de frente, reflexionar, dejarnos tocar, hacernos esas preguntas y escuchar estas verdades de una forma metafórica, poética, teatral en la ficción, que es lo suficientemente cerca pero lejano, Ujú. nos permite verlo. Veámoslo, confrontémoslo, preguntémonos, sintamos por piedad, volvamos a sentir esa zozobra, esa inquietud para accionar de alguna manera, ¿no? Así es. Y eso es lo que nos deja el eterno verano de la guerra, que estoy segura que la gente va a disfrutar. Próximamente yo también estaré por ahí disfrutando, porque no nada más es el entretenimiento en la comedia o ver algo tranquilo o la novela rosa o la historia del amor. No. Aquí también sí se aborda el amor, pero de una manera más cruda, como tú dices, sin llegar a tanto realismo, pero de una manera que está tangible, tangente, vigente y que es actual. Entonces vayan a ver El eterno verano de la guerra, que es un titulazo, de verdad que la pluma, el autor
se voló Sí. la barda con ese título. Yo te agradezco Gran- mucho, Lorena. ¿Y algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, 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 te agradezco a ti por esta oportunidad de compartir con el público. Recordarles que empezamos el miércoles, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y Ujú. bueno, aunque vayan a la marcha o las marchas, vénganse después al teatro o cualquier otro día que tiene todos los temas que nos atañen hoy en día. Así es, pues yo te agradezco mucho estos minutos que me dedicaste aquí en Disección para conocer este proyecto, esta dirección tan hermosa que tienes con todos estos actores, que vale mucho la pena el ir a ver y sentarte en esa butaca como espectador apoyando el teatro. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti, gracias a todo el público. Buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes que también se unieron aquí a Disección Teatral. De verdad, sí, el teatro entretiene, pero también nos deja un mensaje y nos deja algo por lo que hay que pensar. No se enganchen en cuestiones de violencia, de indolencia, de deshumanidad, de falta de empatía. Estas obras nos hacen quitarnos el velo, el eterno verano de la guerra. Mi nombre es Sandy Moon, no te despegues, tengo más aquí en Disección.